distinto nivel, depende de la actividad, o depende del objetivo, o depende de lo que haga la persona. Bien, a ver, sí tiene que ver en parte, porque digamos, justo el ejemplo que vimos la semana pasada, en realidad lo veíamos desde la limitación de uno de los índices que vimos, y que justamente la limitación que resaltamos era esto, que no analizaba cómo estaba esa composición corporal. Así que, digamos, sí se relaciona con eso, y aparte, ojo, digamos, ese índice de que hablamos, que era el ejemplo era con el índice de masa muscular, perdón, no dije nada, lo repito, el ejemplo que vimos era con el índice de masa corporal, sí, el IMC, eh, y que bueno, y no daba esa información respecto a cómo estaba compuesto ese número de balanza, porque si solamente lo analizamos desde ese indicador, nos daba, podíamos llegar a error, y ahí era justamente el ejemplo era para eso. A ver, Hernán, sí, ¿el nivel no va a estar condicionado por el método que utilice? bien, Sebastián, sí, por supuesto, va a estar condicionado, o depende del método que utilice, va a ser en el nivel en que me encuentre para analizar. Muy bien. A ver, lo paso a explicar para que, digamos, para poner blanco sobre negro. Digamos, ¿existen distintos niveles para evaluar la composición corporal? Sí, existen distintos niveles. A grandes rasgos, podemos hablar de un nivel de análisis químico, donde no, en realidad lo que nos vamos a concentrar es en la materia, ¿sí? En átomos, o ¿sí? En átomos de oxígeno, de carbono, de hidrógeno, o de algún otro átomo que esté presente, ¿sí? Puede ser nitrógeno. Eh, También a nivel ya más molecular, digamos, a nivel, por ejemplo, de masa de los lípidos y el resto de los componentes del cuerpo, como ser proteínas o el agua corporal, ¿sí? Y después, si no, ya tenemos otro nivel para evaluar la composición corporal, que es el nivel anatómico. Y en este caso ya podríamos hablar directamente de una masa en específica, como ser masa celular, por ejemplo, y líquidos extracelulares que corresponderían a nivel 3, o lo que es el nivel 4, que ya analiza por tejidos y sistemas. ¿Sí? Acá ya estamos pensando en la anatomía del sujeto que está siendo analizado, su composición corporal, ¿sí? Donde acá es donde vemos, como citaba el compañero, en evaluar lo que es masa muscular, el tejido adiposo, la masa ósea, ¿sí? U otros componentes del peso. Entonces, cuando hablamos de niveles, por supuesto que, digamos, no podría utilizar, no sé, antropometría, como hemos mencionado, algunas variables, para poder analizarlo de manera química. La antropometría por ahí se relacionaría más que nada con el nivel anatómico. Sin embargo, miren cómo es esto de llamativo, sí que el nivel sí, el nivel 2 que figura acá, y que es un nivel químico donde está con agua, lípidos y proteínas, es una forma también que se puede analizar mediante la antropometría, mediante el modelo que se dice de dos componentes. Con antropometría, ¿cómo se llegaría a este modelo de dos componentes? En lo que, digamos, analizaría con este modelo de dos componentes, porque lo divide al peso del cuerpo en dos, lo que es la masa grasa y la masa libre de grasa. Entonces, dividiendo el cuerpo dentro de estas dos formas, está hablando del nivel químico, ¿sí? De análisis de la composición corporal. ¿Por qué? Porque habla de grasa y de masa libre de grasa. Y esa es la forma en que la antropometría puede traducir este nivel. Otra forma en la que va a poder ser analizada mediante antropometría es también la de el nivel de 5 componentes, ¿sí? Que acá es más parecido a lo que mencionaba el compañero, con masa, donde se analizaría masa muscular, masa adiposa, masa ósea, masa residual, que sería la que corresponde a todos los órganos y los tejidos del interior, digamos, del cuerpo, a las vísceras, ¿sí? Y lo que es la masa de la piel, ¿sí? Porque ya lo vamos a ver con más profundidad lo que es las clases que viene, que vamos a tomar este tema de la antropometría y verlo un poco más en profundidad. Y ahí es donde
vamos a ver por qué se considera también a la piel como un quinto componente en este modelo de 5 componentes. Pero sí, lo que me interesa que vean en el momento de hoy es que en tanto en lo que es tejido, perdón, en la antropometría permitía con estos dos niveles de análisis de composición corporal. Uno era el modelo de 2 componentes y el otro el modelo de 5 componentes. Como decíamos, en el modelo de 2 componentes hablábamos de porcentaje de grasa y masa libre de grasa. Y hay que tener en cuenta que como este es un nivel de análisis químico, lo que está hablando cuando habla de grasa es a nivel celular y de las moléculas. O sea, solo está tomando lo que es el componente lipídico de los triglicéridos. En cambio, en el modelo de 5 componentes, hablamos o se habla de tejido adiposo. ¿Por qué? Porque analiza este tejido a nivel anatómico, ¿sí? Y no solamente está hablando del componente lipídico, sino del agua que está dentro de esas células, junto a las proteínas y los demás componentes de la célula. Entonces, digamos, este dibujo que ven en pantalla, no sé si se ve, se vería como dos círculos uno dentro del otro, intenta hacer mi dibujo de una célula adiposa, ¿sí? Que es el adipocito, es la menor unidad funcional del tejido adiposo. Bueno, este intento de dibujo intenta mostrar esto, ¿no? Una célula adiposa donde la fracción lipídica es esto que está en amarillo, y el resto de la célula está compuesto ¿sí? Por los demás componentes celulares, las proteínas celulares y el resto del agua corporal y electrolitos. Bueno, entonces la gran diferencia sobre lo que decíamos en cuanto a lo que es el análisis bajo el nivel de 2 componentes y bajo el modelo de 5 componentes, es que el modelo de 2 componentes va a considerar al adipocito así, de la manera química, solamente la fracción lipídica. Por eso, si alguno de ustedes se ha hecho antropometría bajo los distintos niveles de análisis, puede que lo que es va a haber diferencia en lo que es el porcentaje de grasa corporal y en lo que diga que bajo el otro modelo, el de 5 componentes, lo que es tejido adiposo. ¿Por qué? Porque el modelo de 5 componentes considera a esta fracción lipídica del adipocito más el resto de la célula. Por eso habla de tejidos y por eso este nivel analiza bajo el nivel anatómico y no a nivel químico. ¿Se entiende hasta acá esta diferencia? ¿O los mareé y los... Bárbaro, Federico, no sé los demás? Genial, Javier y Sergio. Bueno, continuamos entonces. Entonces, vamos a tratar de responder la siguiente pregunta, que era, ¿qué utilidad va a tener el poder conocer la composición corporal? Y bueno, lo primero que debemos decir es que es un poco lo que mencionábamos al principio, ¿no? El poder permitir analizar lo que da el número del peso corporal, o sea, el número que nos da la balanza, el poder analizarlo y ver un poco de qué está hecho. Y bueno, obviamente nuestra profundidad en el análisis va a depender de qué nivel estemos utilizando para analizar. Pero más allá del nivel que se utilice para analizar, ya sea, por ejemplo, yo les mencioné los dos niveles más conocidos en la antropometría. Cualquiera de esos dos niveles nos permitiría, de todas maneras, analizar el peso corporal, digamos, descomponer o fraccionar lo que es el número del peso de la balanza. ¿Sí? Y acá está el ejemplo que mencionaba el compañero,
puse la diapositiva de la clase anterior, ¿sí? Del ejemplo del físico-culturista y la persona que estaba con un problema de exceso de peso, al menos en lo que es la silueta, ¿no? Porque acá vimos siluetas y no hablamos de personas reales, sino de ejemplos. ¿Qué va a permitir también el análisis o poder conocer en realidad la composición corporal? Y va a poder, lo que va a permitir es que se determine el estado nutricional, ya sea en condiciones de salud o en condiciones de enfermedad. Entonces, conocer esta composición corporal va a poder permitir el hacer la comparación contra una referencia, ¿sí? Referencia, o sea, una población que se busque tener de referencia para ver si existen condiciones de salud o de enfermedad. O inclusive, depende a qué se dedique este sujeto, poder buscar si existieran referencias para la actividad que practica, por ejemplo, en rendimiento deportivo, y para saber si hay o no relación con la disciplina que practica. Y bueno, y antes de pasar un poco a lo que es la siguiente pregunta, que era, hasta ahora ya vimos que respondimos dos preguntas de las que nos planteamos o que la que veíamos que íbamos a abordar durante la clase de hoy. Era ¿de qué se habla cuando se habla de composición corporal? Tres preguntas respondimos ya, perdón. ¿De qué se habla cuando se habla de composición corporal? ¿Cuál es la utilidad de poder conocer esta composición corporal? Y si existen distintos niveles para poder analizarla. Bueno, ya vimos que existen distintos niveles, ya vimos para qué es útil, y vimos un poco de qué hablamos cuando hablamos de composición corporal. Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿qué métodos conocen o escucharon o creen que sirven para poder analizar lo que es la composición corporal? La más clásica, profe, la antropometría y después ya un poco más caras y por ahí no con tanto acceso en muchos lugares, el DEXA y la bioimpedancia, multifrecuencia. Ok, bien. A ver, nombraste tres, Sebastián: antropometría, DEXA y bioimpedancia. Y bueno, y agregaste que bioimpedancia multifrecuencia, eso lo vamos a ver después de qué se trata. No sé si todos saben de qué se trata, pero si no lo saben, quédense tranquilos, lo vamos a ver eh, durante la clase de hoy. ¿Los demás? ¿Algún otro método para poder analizar la composición corporal que se les ocurra o que conozcan? ¿No están los que vimos la semana pasada, las pinzas? Esa, profe, no me acuerdo el nombre. A ver, la clase pasada me acuerdo que les mostré la cinta. No sé si... No, vimos las pinzas esas que nos dijo que algunas tenían un resorte para medir la grasa, ¿puede ser? Bien, bien, sí, perfecto. No me Sí, acuerdo el eso es nombre. una herramienta, en realidad es un plicómetro, la herramienta que menciona acá el compañero, como esta, por ejemplo, mire, justo tengo una acá a mano, una de este estilo, que en realidad es una de las herramientas que se utilizan en antropometría. Digamos que esta información, o no, perdón, esta herramienta nos va a permitir buscar información para poder realizar la antropometría. Acá Natalín decía que solo conocía antropometría. Bueno, entonces esperemos que con la clase de hoy puedan conocer unos más, algunos otros métodos más. Pero digamos, volviendo al tema de las pinzas, que sería el plicómetro es una de las herramientas necesarias para poder hacer antropometrías. Sí, Sergio, totalmente. La antropometría es bastante conocida en lo que es el ámbito deportivo. Y no sé si es el más común, pero tiene, digamos, como bastante fuerza o presencia en general. Por ahí, más que nada, en el ámbito deportivo. Pero sí, está teniendo
buena presencia. ¿Sí? Los equipos de acá, por ejemplo, los equipos deportivos de fútbol, los de primera seguro, segunda y tercera categoría quizá algunos no, pero digamos, en la primera seguro, a los jugadores más que nada los evalúan por antropometría. Profe, no sé si es un método, pero nada, usando un poco quizás la lógica. Estudios de sangre y demás para ver la composición de la sangre, grasa y demás, ¿o se puede llegar a ver desde ahí? A ver, no sé si escuché el todo porque medio se entrecortó, Fede, pero decías análisis de Estudios de sangre. sangre, análisis de sangre, sí. Ok, no está bien, digo, porque no sabía si nombraste eso junto con otra cosa. Y análisis de sangre en realidad no permitiría analizar la totalidad de la composición corporal, sí se puede analizar, digamos, parámetros más de salud sobre la sangre y ver, porque pensá que, digamos, lo que es a un análisis de sangre es la toma de una muestra de sangre, no es en el cuerpo más o menos un hombre, una persona adulta, vamos a decirlo, decía, estaba pensando en hombre como ser humano, pero un ser humano adulto tiene alrededor de 6 litros de sangre en el cuerpo. Más o menos, esto es un número estimado, ¿no? Y cuando te sacan sangre, te sacan nada, una jeringa que será de este tamaño por un calibre menos que esto. Digamos, esa muestra la analizan y analizan cómo está compuesta esa muestra para llevar esos resultados o a extrapolarlos a lo que era el total de la composición de la sangre. Pero en realidad solo estaría analizando cómo está compuesta esa sangre según los parámetros que se tengan en cuenta. Pero no sería exactamente un método para analizar composición corporal, pero sí puede ser una herramienta, o sea, puede utilizarse como para información adicional en cuanto a que si vamos a utilizar lo que es composición corporal para analizar la salud, quizá haya algún parámetro bioquímico, ¿sí?, de la sangre que no se esté teniendo en cuenta, entonces ahí es donde no podríamos hablar de la totalidad de la salud. ¿Se acuerdan que la clase pasada hablábamos de este estado de plenitud, ¿no? No era solamente ausencia de enfermedad. Entonces, la sangre nos podría dar más información sobre el estado de salud junto con la composición corporal, pero no es exactamente un método para analizarla. Ok. A ver, avancemos a ver si podemos despejar las dudas. Igualmente, les digo que vimos o mencionaron la gran mayoría de los que vamos a estar viendo hoy. Que es importante que sepan de acá y que, bueno, porque para analizar lo que es composición corporal, hay gran variedad de métodos con los que se pueden utilizar, ¿sí? Y que todos estos métodos se encuentran validados y validados para hacerlo. Por ejemplo, este método no lo vamos a ver, pero sí se los menciono acá, el que estoy tratando de señalar con el lápiz, ¿sí? Ahí en la flecha. Este método son unas cabinas donde la persona que quiere evaluar su composición corporal puede ingresar ahí. Es como que, no sé, no, voy a decir algo y se me va a caer la edad y no sé si, si va a ser gráfico para todos, pero digamos, tiene una forma de lo que eran las antiguas cabinas de teléfono, que eran como un huevito con techo. Bueno, ese huevito, imagínenselo en realidad cerrado, ¿sí? La persona tiene disponible un asiento, lo que va a hacer es la persona ingresa, cierra la puerta de ese huevito y la máquina lo que hace es poder ver lo que es el volumen que ocupa ese cuerpo para poder analizar la composición corporal. O sea, tiene que quedarse un rato ahí la persona adentro para poder determinar su composición corporal. La verdad que estas máquinas son muy caras, son muy poco frecuentes de ver. No sé si hay alguna en el país, les llegaría a decir. Si en el país nuestro existe alguna. Pero bueno, es un método, Boxspot, creo que se llama si no me equivoco, ese método. Otro de los métodos es uno de los, bueno, esta imagen que está acá, para que vean, es uno de los que decía Sebastián, el DEXA, ¿sí? El DEXA es densitometría ósea
sería la abreviatura de eso, ¿no? De densitometría ósea. Y en realidad este sí lo vamos a ver en clase, pero bueno, sepan que este dibujo estaría relacionado con la densitometría ósea. Y los otros dibujitos, los de la derecha de la pantalla, corresponden a antropometría, donde están tomando la imagen de arriba, estarían midiendo un perímetro de cintura, y en el de abajo están tomando la talla, una medida que se llama talla sentada. Hasta acá vamos bien, queda claro más o menos a qué nos referimos con método y a qué nos referimos con nivel. En realidad lo que me importa es eso, que no confundan por ahí niveles con métodos, si bien es muy fácil relacionar algunos métodos a un nivel en especial de composición, de análisis de composición corporal. Discúlpame. Sí, Carlos. Sabés, Hernán, estuve afuera y no te pude escuchar. Básicamente, decime la diferencia en 2 palabras para que no me maten los otros. No, obvio, ¿Qué diferencia entre nivel y composición? obvio. Qué presión, me lo Cortito, dijiste cortito. a lo periodista, estás pidiendo. Como decime en 2 palabras. A ver, nivel es el nivel de profundidad con el que vos vas a analizar a esa composición corporal. Y si bien lo vimos recién, veíamos que hay niveles químicos y niveles anatómicos. Y los métodos son los que vos vas a usar para ver con qué nivel analizar. Y también vimos que hay métodos donde te permite, según la cantidad de variables que vos consideres, evaluar en ambos niveles. Bueno, igualmente ese método era la antropometría, que lo vamos a ver, hoy lo vamos a mencionar, pero vamos a entrar en profundidad la clase que viene, en las próximas 2 clases les diría. Pero bueno, la diferencia entre niveles, el nivel es cómo se analiza la composición corporal, y método es la metodología o la herramienta que se utiliza para llegar a ese análisis. ¿Entendió, Carlos? Ok. No me estás viendo, ¿no? No, perdón. Ah, por eso. Yo No, hago había. señas, le hago Ahí está. señitas ahí. No sé. Ahí está, Está no, bien. bárbaro. Ahí abrí la ventana y te veo. A ver, Nicolás pregunta si hay DEX acá. Sí, hay. No hay muchos, pero hay algunas máquinas. A ver, puntualmente, hay uno, creo que el más famoso está cerca del cementerio de Recoleta, pero no me acuerdo bien la dirección, ni el nombre del centro. Lo averiguo para el próximo enlace. Es caro, ¿no? Hacerse un DEXA. Buena pregunta. Eh, Depende, sí. Sí, en realidad lo que seguro es caro es conseguir la máquina. Entonces, desde ese lado es un método que no está, digamos, al alcance de cualquiera de poder practicarlo. Pero sí, tiene su costo. Bueno, voy a buscar, a ver, no me acuerdo la dirección, pero sí hay algunas máquinas de DEXA. Acá, creo que están en Buenos Aires. No sé si en el resto del país. En Buenos Aires seguro. Después lo demás no puedo decir porque no estoy seguro. No es que no estoy seguro, no sé, en realidad. Bueno, continuemos entonces, en estos 2 minutos que nos quedan. La intención es empezar a hablar de estos métodos de antropometría y de bioimpedancia. Entonces, 2 preguntas, o una pregunta. ¿Alguno alguna vez se hizo alguno de estos 2 métodos? O quizá alguno se hizo los 2. Ahí vi que Carlos estabas haciendo una seña, pero no llegué a ver qué era. Ah, no, ok. Ninguno, Carlos, ninguno. ¿Y los demás? ¿Algunos le hicieron, mejor dicho, una bioimpedancia o una antropometría? Sí, Hola, a mí profe. me hicieron. Ah, Nicolás, sí. Y Natalín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? también antropometría, ¿todo bien? ¿Todo bien, vos? Bien, todo bien. En la calle, llegando del trabajo, así que si escucha ruido, no se asuste. No, está bien.
Está bien, no hay problema. Sí, me hicieron antropometría y me dio que supuestamente, si me la hicieron bien, me Ajá, tenía más masa muscular que digamos, que grasa. ok, bien. ¿Te acordás? A ver, Natalín, ya que estás, te pregunto, ¿te acordás si estabas analizada con, o sea, si tu antropometría, el informe que te devolvieron era con el de 2 componentes o el de 5 componentes? No, no me acuerdo, profe, hace un montón que me la hicieron, la verdad. Pero No, no, no me acuerdo. no hay problema. Era para un poco para saber, así después también nos sirve para hablar sobre eso cuando hablemos un ¿Cómo poco es lo más de de los componentes, profe? los componentes, Nicolás. No sé, era lo que veíamos al principio, ¿sí? De la clase, que tenías distintos niveles de análisis. Uno era bajo el de 2 componentes, que es un nivel de análisis químico, y el otro era el de 5 componentes, que es un nivel de análisis anatómico. Y la antropometría tiene esa posibilidad de poder, o de poder analizar composición corporal bajo los 2 métodos, dependiendo qué variables se tomen en cuenta. Pero bueno, eso está en el gusto. No avanzo mucho más porque ya queda menos de un minuto en este enlace y se nos va a cortar en cualquier momento. Y si les dejo la pregunta, nadie se hizo bioimpedancia entonces, porque todos los que hablaron de antropometría. No. A ver, en el chat me estaban diciendo algo. No, no. Ok. Bueno, ahora en el próximo enlace entonces vamos a estar siguiendo este tema. Lo dejo aquí. Bueno, antes me estaban diciendo que nadie se hizo bioimpedancia de ningún estilo. A ver, Justo se me cortó la conexión, pero en el club nos hicieron 2 veces con el escáner o no sé cómo se llama, el análisis este de impedancia, profe. mirá qué bien. Bueno, acá tenemos entonces un testimonio sobre la bioimpedancia. Te pregunto, Fede, era como, mira, ves, no sé si puedes ver bien la imagen, es como una especie de joystick, como de PlayStation, pero bueno, un poco más grande y con pantalla en el medio. Esa sería una de las maneras de hacer bioimpedancia, con este manubrio que le dicen. ¿Algo así era con lo que los hicieron en el club a ustedes? Exactamente, como si fuera una balancita de las de piso y Sí. tenía también, sí, un aparato muy parecido a ese. Creo que tenía unos cables, puede ser, una especie de conexión. Ok. Sí, 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 si es con balanza, sí, por eso preguntaba, porque está el manubrio, donde es un manubrio nada más, no tiene cable a ningún lado, solo se le cambian las pilas, y después Claro. también está la posibilidad de los que se hacen con balanza. Bueno, justo Sí, 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 sí. acá, mira, perdón, no sé si ven en pantalla la balanza, es una balanza similar a esta, donde se saca el manubrio, y acá es donde tiene el cable, no sé si ustedes hasta dónde pueden ver, y para poder hacer la bioimpedancia. ¿Era una balanza similar a esta, con un manubrio algo parecido a esto? Exactamente, sí, muy similar. Sí, bárbaro. Bueno, está bueno saberlo. Te hago una consulta y esto ya va más de chusma, Federico. ¿En qué deporte, digamos, porque dijiste en el club nos hicieron? O sea, entiendo que fueron a varios, no sé si es todo tu equipo o todos tus compañeros o algunas disciplinas. Sí, a principio de año y finalizando el año nuevamente para testear al plantel en básquet. En básquet, mirá, ok. Exactamente. Tendría que buscar Bien. los resultados, quizás los tengo por ahí dando vueltas. Bueno, no está de más si querés, si y te animás a compartirlos con los demás, los vemos. Y si no, no te preocupes, yo tengo un modelo para mostrar y ahora lo vamos a ver. Pero me sirve que nos cuentes esto, Fede, ¿por qué? Porque tanto antropometría como bioimpedancia son los que se llaman métodos de campo. ¿Y por qué se llaman métodos de campo? Y porque son fácilmente llevables a un vestuario, por ejemplo. Entonces, quizá, no sé si fue cómo habrá sido exactamente en tu caso, Fede, pero lo que pueden hacer es decir, bueno, en vez de venir a entrenar al horario de siempre hoy, se vienen, no sé, media hora antes, una hora antes, los citan con tiempo y van midiendo a todos, ya sea con antropometría o con bioimpedancia, de las dos maneras se puede hacer.
Digo, una balanza puede entrar al vestuario, se puede ahí tomar los datos y evaluar a todos los jugadores. Y con las herramientas de antropometría, que después vamos a ver bien cuáles son, pero pasa exactamente lo mismo. Es posible de poder llevarse, de trasladarlas, digamos, de un lado al otro y poder repetir y evaluar a muchas personas dentro de todo un tiempo razonablemente corto. Entonces, la ventaja, las principales ventajas que tienen estos dos métodos, y que las ventajas son comunes a los dos, es eso, la fácil aplicación, la buena reproductibilidad, o sea que se puede repetir, así como contaba Fea, ellos lo hicieron a principio de año y a fin de año, o no sé si dijiste principio de temporada y fin de temporada, pero bueno, en definitiva, en dos momentos del año se puede elegir y ver y comparar, ¿no? Y bueno, y que tiene también como ventajoso, y que bueno, que poder hacer esto tiene un costo muy bajo, al menos ya vamos a ver comparado contra qué métodos, ¿no? Pero digamos, sí termina siendo una ventaja que su costo sea escaso, porque es cuestión de, digamos, ya sea que en los vestuarios se utilice o antropometría o bioimpedancia, será cuestión de llevar la máquina, si es el manubrio o la balanza, o las herramientas para poder hacer estas mediciones. Que de todas maneras, digo, balanza en antropometría también sería necesaria. Entonces vamos a hablar ahora de la bioimpedancia. ¿Sí? Posibilidades de poder hacerla son con el manubrio que estaba en la imagen anterior o que acá tenemos. Hay balanzas también que no necesitan manubrio, que directamente se pide al sujeto que vaya y que se suba descalzo, no que llegue descalzo hasta ahí, sino que se suba descalzo a la balanza. Y si no, una balanza como las que mostraba en pantalla, donde el sujeto va a pesarse, o sea, la balanza va a medir el peso, pero hay que aparte ingresar algunos datos en lo que sería el manubrio. A ver, estas balanzas lo que tienen de ventajoso es que se las puede utilizar como una balanza común y corriente donde solo se pese, o si se quisiera buscar más información, se saca el manubrio de la balanza y se cargan algunos datos ahí para que el sujeto, antes de subirse para pesarse, pueda extender sus brazos, ¿sí? Por eso lo del cablecito, fíjense la imagen, y pueda extender sus brazos mientras se hace la bioimpedancia. ¿En qué consiste la bioimpedancia? Bueno, dos cosas. Primero, antes de explicar en qué consiste, digo, no sé si ustedes ven bien a ver, así yo veo también que están viendo. ¿Ven bien el manubrio? ¿Sí? Acá se le van a agregar algunos datos. Por ejemplo, a ver, voy a prender la balanza y mostrar para... Ahí ven los números, ven que está prendiendo. Entonces, si yo quisiera cargar a alguien, toco a un invitado. Esperen que está. Entonces, uno de los datos que me pide es la edad. Entonces yo acá voy poniendo la edad. Y voy modificando. Pongo cualquiera solo para mostrar que se carga. Una vez que se acepta, se elige lo que es el sexo. Esperen que no veo. Está en masculino o femenino. En este momento está configurado en masculino. No sé si llegan a ver algo que titila delante de mi dedo. Bueno, ahí se elegiría. Seguro si lo tuvieran la chance de verlo en vivo es bien claro, pero bueno, acá es la variante que tenemos. Entonces, se acepta este cambio. Y acá te pone entonces cuál es la talla. Y se pone si fuera menos de 1,60 o más, no importa. Lo que importa es que la vas configurando, va de a medio centímetro en esta balanza. Lo acepta, entonces repasa los datos. Edad, la talla, y acá ya está disponible para que la persona se pese. Entonces acá es cuando haría como en la imagen. Esperen que dejo esto acá. Entonces la persona se sube a la balanza, se queda de pie y extiende los brazos tirando el manubrio. Y el cablecito es este, ¿no? El que conecta la balanza con este manubrio. Entonces, ¿en qué consiste la teoría de la bioimpedancia? Y bueno, que desde estos mangos, ¿sí? De uno emite una corriente eléctrica y el otro la recibe. ¿Qué pasa? Cuando la persona lo tiene
entre sus manos, o sea, la corriente eléctrica que es emitida recorre todo el cuerpo, entonces recorrería todo el cuerpo y vuelve hacia acá. Bueno, yo dejé la cabeza sin recorrer, se supone que la corriente lo recorre en su totalidad. ¿Por qué? Y bueno, y lo que mide es el tiempo en que tarda en volver esa corriente. Según el tiempo en que tarde, es lo que se da cuenta de cómo está compuesto el cuerpo. ¿Cómo es posible esto con esta corriente de electricidad? Y bueno, porque como ustedes saben, el cuerpo tiene agua, que es parte constitutiva del cuerpo, es una gran parte del cuerpo, y otra porción también, y como vimos hace un rato, es de los lípidos. ¿Qué tiene? El agua es conductor de la electricidad, y los lípidos no. Entonces, con esa diferencia, digamos, lo que pregona esta metodología es eso. Según el tiempo que tarde, si tarda más tiempo en volver hacia hacia el receptor de la corriente, es debido al tejido adiposo. Y con eso es que podría calcular cómo está la composición corporal. Este ejemplo y más que nada en esta balanza son, como decía el compañero al principio, en este caso es la frecuencia, ¿sí? Porque en este caso es monofrecuencia. ¿Por qué? Porque es un emisor y un receptor. Entonces, al tener una sola frecuencia que circula por todo el cuerpo, se habla de la bioimpedancia monofrecuencia. Y después existen otras balanzas como estas de marca Envoy, pero existen otras marcas también, que son multifrecuencias, que tienen más de un emisor y más de un receptor. En este caso, para esta balanza, lo que hay es cada uno de estos manubrios se levanta, la persona los va a tener, digamos, en sus manos, más en línea recta, no a la altura de los hombros como el manubrio anterior, pero sí los tiene que sostener. Y también tiene que subirse descalzo o sostener acá, como en la imagen de al lado, si bien están mostrando otro modelo. ¿Sí? Lo sostiene ahí a esa altura y fíjense que está descalza. Entonces tiene más de una frecuencia que emite esta corriente eléctrica y más de un receptor, por lo que permitiría ser más preciso que la monofrecuencia. ¿Qué tiene de diferencia? Y acá cuando hablábamos del costo, ¿se acuerdan que una de las ventajas que dijimos de la bioimpedancia, que junto con la antropometría era el bajo costo de la aplicación? Y bueno, las balanzas monofrecuencia, como la que veíamos recién, como las que les mostré en cámara, hoy por hoy una balanza de esas está alrededor de 14.000 pesos, más o menos. Y en cambio una balanza como esta, de multifrecuencia, y está alrededor de los 15.000, pero dólares. Entonces estamos hablando de costos totalmente distintos, ¿no? Pero bueno, no sé si alguna vez vieron alguna de estas multifrecuencias. Yo las he visto en algunos gimnasios tienen de estas balanzas. Y a ver, ahora voy a mostrar, lo que sí es un ejemplo con una balanza monofrecuencia, pero antes quisiera mostrarle cómo es un informe de las multifrecuencias. Entonces, vuelvo a compartir pantalla. ¿Sí? Y acá tenemos, por ejemplo, cómo devolvería un informe una balanza multifrecuencia. ¿Sí? A ver, es un informe colorido, es fácil de leer. Entonces, les da cuánto es el índice de masa corporal, o sea, da datos sobre el índice de masa corporal, el metabolismo basal, después el peso, por supuesto, la grasa corporal la da en porcentaje, la masa muscular la da en kilos, después habla también de lo que es adiposidad visceral, o sea, la adiposidad que está detrás de la pared abdominal. Esperen que no sé qué pasó. ¿Ustedes están viendo mi pantalla todavía? Sí, profe. Estamos viendo su mail. Sí, eso estaba viendo, pero no tenían que ver mi mail porque se me... Ah, ya sé qué pasó. Ahí está. Esperen que vuelvo.
se me salió el ejemplo. A ver, ahora vuelven a ver el informe, ¿verdad? Sí, profe. Perfecto. Entonces, volviendo a la información que da este informe, sí, después habla también de lo que es la masa ósea y la da en kilos, y da esta otra información en lo que es líquidos corporales, también las da en porcentaje. Y fíjense que también incluso los clasifica en saludable, bueno, depende de qué estemos hablando, por ejemplo, la adiposidad visceral tiene dos categorías, o saludable o excesiva. Para líquidos habla de baja, saludable y alta. Y para grasa corporal, que también está en porcentaje, lo mismo, siguen en baja, saludable, alta y directamente obeso. Entonces, vuelvo a la presentación. Esto es para que se den una idea qué tipo de informes da esta balanza. Ahora, la balanza que veíamos al principio, o sea, esta que les mostré, la de que acá tiene manubrio, al tener solamente los números, los resultados los va a dar en pantalla y hay que ir pasándolos de a uno. Entonces, sobre esto era que quería mostrar un ejemplo de un caso real, donde lo que se hizo fue evaluar a un varón de 35 años que tiene una talla de 1,77 m. Fíjense que recién mostré que había datos que se cargan en este tipo de balanzas. Entonces, ¿qué pasó? Ya tenemos estos dos datos que conocemos, 35 años, varón y 1,77 m. Los tres datos son los que se ingresan en la pantalla, ¿no? Entonces, ahí, ingresando los datos, la edad, la talla, y bueno, y finalmente el sujeto se pesó y se midió con los mismos parámetros, ¿no? De mantener el manubrio alto, a la altura de los hombros. ¿Qué resultados tuvimos con este sujeto? Bueno, los comparto. Un peso de 74, lo que es un porcentaje graso de 22,3, lo que es grasa visceral un 6, y lo que es músculo, sí, el porcentaje de músculo en 37,1. Si lo pasamos en limpio estos resultados, nos queda peso 74, en porcentaje graso 22,3, en grasa visceral un 6, en músculo 37,1, y estamos hablando de porcentajes, ¿no? Porque este no da los resultados en kilos, salvo para peso. Y bueno, índice de masa corporal también es un dato que da la balanza. ¿Se animan a calcularlo a ver si da igual que en la balanza, en las calculadoras, o si da distinto? Escucho, ¿eh? Cuando lo tengan, díganme. A mí me dio 23,64, profe. Bien, Natalín. ¿Los demás les dio igual o les A dio mí me dio 23,62, sí, más o menos. 23? Vamos a dejarlo para quedar bien con los dos en 23,6, si les parece. Vamos a usar un solo decimal atrás de la coma, que es lo que da la balanza también, en realidad. No da más de dos, nos da solo un decimal, no da dos. Y a ver qué dio. Sí. Digo, exactamente, 23,6. Quedamos bien, quedan los dos resultados, están bien, digamos. Si redondeara, al ser, no sé bien qué parámetro tendrá, pero al ser un número inferior a 5, el segundo decimal, lo deja en 23,6. Entonces, pero bueno, tenemos estos datos con este tipo de balanza. ¿Qué pasó? Con este sujeto que les mostré en el ejemplo, me dijo, cuando le doy estos resultados, me dice que me preguntó si estaba bien, si estaba mal, estuvimos charlando sobre eso, pero
mientras charlábamos me dijo, ¿sabes qué, Hernán? La verdad que últimamente me siento como si tuviera 30 años, me siento re bien, me siento físicamente estable, creo que tengo hasta más capacidad física que en otros momentos. Y entre toda esa charla, que ya pasaba a ser de un poco de cómo se siente, me dice, y otra cosa que nada que ver, me dice, pero toda la vida, o cuando era chico y estaba creciendo, me hubiera gustado llegar al 1,80 m y me quedé cerca y no llegué. Bueno, entre como siguió la charla y todo, lo que le propuse fue, bueno, te medimos de Que nuevo, se si te pusiera animás. tacos altos. Claro, esa es una opción para que tenga 1,80 m todos los días de su vida. Pero bueno, lo que hicimos fue decir, bueno, vamos a cargar estos datos. Si vos te sentís como de 30, te propongo evaluarte con 30 años y con tu talla deseada. Entonces me dijo, ¿estás seguro? Sí, dale, vamos. Bueno, lo hicimos. Entonces, ¿qué hicimos? Vuelta a cargar los datos, pusimos una talla de 1,80 m. Bueno, le bajamos la edad, de esa no tengo foto, pero de nuevo otra vez, como es la medición por bioimpedancia. Y ahora, antes de mostrarles los resultados, les pregunto a ustedes, ¿qué creen que va a dar, cómo van a dar los resultados? ¿Van a dar igual? ¿Van a dar distinto? ¿Qué piensan ustedes? Digo, siendo que se midió a la misma persona, le pasó la corriente de un brazo al otro a la misma persona. Para mí tendría que dar lo mismo. Igualmente todavía no lo hice, pero... No, está bien, pensá que estos son fórmulas distintas, pero sí, digamos, si estamos evaluando a una persona que es la misma, el peso debiera ser el mismo. Si se está pesando con minutos de diferencia, el peso podemos decir que es el mismo. Los demás resultados a ver, Carlos dice que para él debieran dar igual. ¿Cuánto ¿Qué es el opinas? peso? ¿Cuánto pesaba el pibe? Que no recuerdo. Mira, vamos a volver y te pongo todos los datos anteriores de él. 4, pero para mí va a dar diferente, porque la talla es diferente. O sea, no es 1,77, es 1,80. Ok. ¿Y qué va a dar diferente? Para mí le va a dar, el índice de masa corporal le va a dar un poco menos. Perfecto, Me sí, estamos de parece. acuerdo en eso. Dio 22,8. Bien, Sí. mirá, ya lo calculó Carlos. Teníamos que el peso entonces va a dar lo mismo. Entonces, a partir con este dato ya podemos sacarle el índice de masa corporal, como hizo Carlos, y da menos de índice de masa corporal. ¿Qué creen ustedes sobre porcentaje de graso, sobre porcentaje de grasa visceral y porcentaje de músculo? En esos tres, ¿qué consideran? Va, porque Natalín, yo entendí que vos me hablabas solamente del índice de masa corporal, no sé si en cuanto a los demás datos. Perdón si yo entendí mal tu respuesta. No, creo que, no sé, el epifio, pero puede dar menos también, no sé. No, Okay. no. Me la juego tengo idea. por Natalí también yo. Yo pienso lo mismo que Natalí. Ok, dicen que los tres valores que nos quedan por descubrir, acá Natalí y Carlos, dicen que va a dar menos porcentaje graso, porcentaje de grasa visceral y porcentaje de muscular. Y Se alguien más supone iba a hablar. se supone que tendría que dar menos, teniendo en cuenta que es más grande. Entonces, si la grasa sigue siendo la misma y hay más espacio, el porcentaje debería ser menor. Coincido con ellos. Claro, Ok. yo lo pensé de lo esa mismo. forma. Digo, si tiene un par de centímetros más, debe estar como un poco más distribuido todo, me imagino. Claro. Sí, obviamente, si fueran dos personas distintas con estas características, sin duda que sí. En eso es correcto el razonamiento. Tengamos en cuenta solamente que para este ejemplo es la misma persona, por eso acá es donde les planteo la pregunta. Mi pregunta es, ¿se lo puede engañar a la balanza esta? Muy Porque buena digo, pregunta, Fede. si la electricidad va igualmente por el cuerpo, va a llegar más rápido y no va a llegar con los tiempos que llegaría
para una persona de 1,80 m. O sea, uno le está mintiendo, le está diciendo que el dato es ese, pero en realidad no es ese. Y sobre todo a la altura. Exactamente. Entonces sí, podemos engañar a la balanza, le podemos cargar, miren, acá podríamos haber mantenido los datos de talla y de edad y quizá haber cambiado el sexo. Y también hay que ver si daba distinto o si daba igual, digamos, no hicimos el ejemplo con eso, pero porque esta persona no dijo, él dijo me siento como de 30, no dijo me siento de otra manera, si no lo hubiéramos cambiado también. Pero bueno, sí, podemos mentirle a la balanza en este sentido. Lo que sí no podemos mentirle es decirle yo peso 72 porque nos pesa y pesa 70. Bueno, en este caso él no me podía decir yo peso 78 o 72 porque lo iban a pesar. Pero bueno, me gustó o me gusta cómo lo están planteando, digamos. A ver, palabras más, palabras menos, si nosotros estamos introduciendo el dato de la talla, que es un poco lo que decían, al poner más talla le estamos dando, en teoría, recorrido. Digamos que la corriente esta eléctrica no censa cuánto recorre, sino censa la velocidad y no la distancia. Por eso no se daría cuenta si hay diferencia, digo, ¿no? Considerando que todo va a dar menos. Estoy yendo por esa teoría. No se daría cuenta que está recorriendo más, que está teniendo más recorrido, porque nosotros como que le estamos dando cuál va a ser la distancia que recorre, ¿sí? Que va a recorrer una persona de 1,80, de 1,77 o del dato que nosotros le demos. Y lo otro que va a medir supuestamente va a ser el tiempo que tarda de un lado hasta el otro. Bueno, entonces si toma la velocidad, supongamos que le ponemos extraordinariamente que medimos 2 kilómetros de altura, va a tardar mucho más y entonces va a ser diferente. No, va a tardar menos. Va a tardar menos de lo que tardaría en recorrer. Claro, cuando compara los datos a lo que vos le cargaste, ahí tenés la diferencia, pero el tiempo de que va a tardar va a ser el mismo. Bien. El tema es que va a dar cualquier cosa porque va a dar cualquier cosa. Claro, porque cuando cuando se carga esa planilla, lo va a tomar como referencia que vos medís 2 metros, ponele. Claro. Bien, bien. Me gusta cómo lo están planteando. ¿Les parece si pasamos a ver los resultados o alguien tiene alguna otra teoría? Si no, pasamos por los resultados, a ver qué dio. Vamos, Fede. Tantos con vos, Fede, me parece, ¿eh? Vayamos a ver entonces qué le dio. Entonces teníamos, primero peso, que va a dar igual. Entonces, eso ya lo sabemos, con eso pueden calcular índice de masa corporal. El porcentaje graso en este caso dio 20,5. Lo que es grasa visceral dio 6. Y lo que es el porcentaje muscular dio 38,5. Si no recuerdo mal, lo que era grasa visceral, cuando pusimos los datos correctos de esta persona, daba 6, exacto. O sea que lo que es grasa visceral... 37,1 y acá da 38,5. Exacto. 25 es la 25 el porcentaje graso, creo que era 22. Antes era 22,3. Exacto. A ver, acá pasamos en limpio estos datos. Y bueno, y el índice de masa corporal, nos lo había dicho Carlos, que era 22,8. Entonces, ya tenemos en cuenta que lo que no varió fue el peso, porque eso estaba. Los otros datos 2 los cargamos nosotros y variaron. Y lo que es grasa y grasa visceral disminuyó, y lo que es músculo aumentó. Entonces, comparado en la misma persona que hizo el mismo movimiento con unos minutos de diferencia, terminó dando distintos resultados en lo que son los índices o en el análisis de ese peso, justamente lo que estaríamos buscando hacer con este método. Entonces, ¿a qué se debe esto? Digamos, obviamente a que nosotros pusimos datos que no son. Digo, pero ¿por qué la balanza, si tiene esta corriente eléctrica que recorre el cuerpo de un lado al otro, cómo no puede censar tan bien estas diferencias? Toma como que fue más rápido, entonces da por sentado que hay más músculo, ¿sí? Y si es más lento, da por sentado
que hay más grasa. Ahora, supongamos que la talla en realidad no era 1,77, que eso era lo que él creía que medía, y que, no sé, que medía en realidad 1,75. O sea que también estos datos terminarían no siendo correctos, se dependería mucho de que, obviamente, como siempre hablamos, ¿no?, de la honestidad del otro lado. Pero más allá de eso, el resto de las diferencias en los cálculos, o en los resultados, mejor dicho, se explican en que estas balanzas monofrecuencia, o los manubrios inclusive, lo que tienen adentro son fórmulas. Por eso pueden calcular el IMC, ¿sí? Pues el índice de masa corporal. ¿Por qué lo pueden calcular? Porque obtienen el dato de peso que da la balanza en este caso, y el dato de la talla que se le ingresa. Entonces, esa cuenta la puede hacer cualquier calculadora. Bueno, la balanza tiene un software que le permitiría hacer y calcular el índice de masa corporal. Y también tiene software con cuentas para poder hacer estos cálculos de porcentaje graso, de porcentaje de grasa visceral y de porcentaje muscular, donde cada dato va a depender. Fíjense que está lo que es la talla, el peso y la edad son datos que entrarían en esa ecuación. Hay un dato al valor de una constante y otra constante más que es otorgada a la resistencia. Entonces, donde alguno de estos datos, la talla, el peso y la edad, bueno, obviamente esto también influía, o veíamos que puede llegar a ser una variable, el sexo, ¿sí? Porque lo da a cargar tanto el manubrio como la balanza. Digamos, cada uno de estos datos tiene un peso en la ecuación que nos cambia el resultado. Y fíjense que lo que es edad, peso y talla, digamos, dividiendo la ecuación en 5 términos, cada uno de estos términos tendría un peso de 20% sobre el total del resultado. Entonces, cualquiera que cambie va a afectar el resultado final, sea esto verdad o no. Pero lo que quiero que se queden, que al menos lo que son las balanzas y los manubrios de monofrecuencia, en realidad no están exactamente midiendo, salvo que sea peso y que la balanza sí mide peso, pero lo demás lo están estimando por ecuaciones. Por eso hay que tener en cuenta, o hay que tener cuidado con este método de evaluación. No sé si se entiende esta parte o los mareé. Sí, sí, se entiende con respecto a la carga de datos. Exactamente. Los demás también, ahora que abrí la pantalla para verlos, puedo ver señas también. Me quedé pensando la comparación por haber cambiado algunos datos antes. Sí. Básicamente no estábamos tan mal, porque en todos los casos se redujo los porcentajes, a excepción del porcentaje de músculo. Exactamente, no, estuvo, a ver, yo les dije, hubo razonamientos que estuvieron interesantes y que me gustaron, y por eso se los dije. Me gusta que ya lo piensen de esta manera. Sí, se redujo, el único que aumentó fue el porcentaje muscular. Los demás, digamos, como fueron los que los que disminuyeron el porcentaje de grasa y grasa visceral, y por supuesto también el índice de masa corporal. Y al cambiar la talla, porque sabemos cómo es la fórmula. Entonces sabemos que la talla va a influir desde luego en el resultado final. En este caso no siempre vamos a saber las fórmulas para el resto de lo que es la evaluación de la composición corporal. Yo acá la que puse fue la que saqué de este estudio, ¿sí? La estimación de la composición del cuerpo humano por bioimpedancia eléctrica. Y es un estudio comparativo. Acá está la referencia de este estudio. Esta es la fórmula que muestra en este estudio. Y fíjense que al tener que ingresar los datos de manera manual, si la persona, por lo que sea, me estuviera mintiendo en alguno de estos datos, pensando en el manubrio por ahí donde no pesa tampoco el manubrio, sino que solo se ingresan los datos, bueno, estamos frente a un error grande en lo que va a ser la devolución de esa composición corporal. Obviamente que después depende o en el momento en el que se haga. Por ejemplo, el compañero contaba que le hicieron esto en el club. Y bueno, no sé si lo hicieron antes de entrenar o después de entrenar, donde por supuesto va a haber diferencias en el peso corporal debido a la práctica del ejercicio.
siempre va a haber diferencia porque, por la pérdida de líquido. Obviamente si mantiene una buena hidratación, el peso no va a variar, pero si por lo que sea termina de hidratarse luego de esta medición, y bueno, ya va a haber un cambio. Entonces, la idea o lo que quería demostrar en realidad es que esto no está midiendo exactamente, sino que está estimando y haciendo cuentas. Al menos las monofrecuencias, insisto, porque las multifrecuencias son un mundo distinto. ¿Qué tiene este método? Y que acá, como ventajas, no es invasivo, el aparato es relativamente barato. Piensen que les decía, esta balanza de unos 14.000 pesos contra una de 15.000 dólares. Bueno, 15.000 dólares no es algo barato, pero 14.000 en comparación, sí. Que tiene también como ventaja que la evaluación va a presentar un bajo costo. Entonces, al poder hacerse a bajo costo, y puedo medir un equipo de básquet entero en un rato. ¿Qué puede llevar medir? No sé cuánto estuvo en el caso que nos comentaba el compañero, pero tranquilamente pudo haber llevado 40 minutos y haber medido por lo menos a la mitad del plantel. Claro, exactamente. Fue, bueno, respondiendo a lo que decías recién, antes de entrenar, la Ajá. evaluación, creo que se hicieron en 2 días para no perder tanto tiempo, pero sí, habrán sido 20 minutos, media hora la mitad del plantel y 20 minutos, media hora la otra La mitad. otra mitad, claro. Buenísimo. Muchas gracias por esta aclaración. Está bueno por lo menos saber que los midieron antes, donde iba a haber menor influencia del ejercicio sobre los resultados. eh, y que los 2 días, ya que lo hicieron en 2 veces, está bueno que lo hayan hecho en similares condiciones. Así que eso está bueno. Digamos, esto es parte de esta ventaja de este método, ¿no? La fácil aplicación y la rapidez con lo que se aplica. Por eso es que también se le dice que presenta un costo bajo de aplicación. Pero ¿qué tiene de desventajas? Porque bueno, también ahí, sepamos, todos los métodos tienen desventajas y ventajas. ¿Cuáles son las desventajas en este caso? Y que bueno, tiene limitaciones para ser aplicado en pacientes que tengan o retención de líquidos o edemas periféricos. Y edema para los que no están familiarizados con el tema, en parte es algo similar a la retención de líquidos, pero más que nada en miembros inferiores, puede haber también en miembro superior, en las manos, pero digamos, se le llama eso porque es una retención de líquidos más localizada y debido a algún, por ahí, problema de base. O si la persona a la que es evaluada también tiene algún problema hidrostática o usa algún tipo de diurético, y bueno, es muy limitado lo que se puede evaluar. Por otro lado, no es aconsejable este método en deportistas. ¿Por qué? Porque de por sí la estimación tiene un 3% de error. Ahora, si hay un ligero de cambio en los lugares cuando hay electrodos, puede llegar a haber una variabilidad de hasta el 2% entre el mismo resultado para los mismos datos, o aunque sean en diferentes días. Entonces ya estamos hablando de un error de más del 5%. Y bueno, no los puse como ejemplos, pero hay estudios que se han hecho en remeros, si no me equivoco, fue en España, que evaluaron a un equipo de remeros, los evaluaron antes de entrenar y después de entrenar. Se tomaron la molestia de hacerlo de las dos maneras. Lo que sí pusieron como condición esa vez, que no ingirieran líquidos durante el entrenamiento. Entonces los evaluaron antes de entrenar y después de entrenar. En ese estudio, y que ha sido publicado, lo que sucedió es que después del entrenamiento, sin haber consumido ningún líquido, terminó dando que todos los remeros, o que buena parte de los remeros, estaban mejor hidratados al final que al principio. Lo cual no es cierto porque todos habían transpirado por igual, y más en un deporte de entrenamientos intensos como es el remo. Entonces, ¿a qué quiero llegar con este método? Y que Estaban está hidratados bueno. porque era el agua de la laguna. Sí, o del lugar donde entrenaron, ¿no? Tomaron de ese agua, se ve. ¿Qué quiero llegar? Este método está bueno porque es cómodo, es práctico, pero me parece que le falta mejorar un poco antes de poder darle más uso. Y seguramente lo va a mejorar, digo, la tecnología está avanzando todo el tiempo en el mundo en que vivimos, entonces este método quizá no ahora, no es el momento, pero más adelante pueda llegar a hacerlo.
para tener en cuenta más adelante. ¿Por qué tienen que levantar ese manubrio a la altura de los hombros? Muy buena pregunta, Carlos. Mira, supuestamente es para que la corriente se circule con normalidad, porque si no, no estaría circulando como es debido. No sé bien cuál es la explicación. Esa es la explicación que me han dado a mí cuando hice la compra inclusive de la balanza. No, tiene que ser en esta posición, por esto, por esto, por esto. Pero no sé de dónde viene esa justificación. Porque teóricamente el cuerpo, la cabeza entra 7 veces en el cuerpo. Y Ajá. si vos lo tenés que levantar a la altura de los hombros, se supone que, para que vos no le mientas groseramente, calcularía que la altura la podés llegar a sacar, si es a la misma altura de los hombros, por el otro lado. Claro. Bueno, mira, otra Más duda o menos. a plantearle a este método. Ah, queda menos de un minuto acá, así que voy a dejar o voy a pasar a la siguiente diapositiva y dejo de compartir acá, así empezamos en el próximo enlace a hablar de lo que es antropometría. Es, si yo tengo los brazos haciendo contacto con el torso, el recorrido va a ser menor, entonces va a haber una falla en la estimación de los datos. Bien, Por una cuestión de latencia, porque la corriente inductiva que pasa por los electrodos, si yo estoy tocando los codos, por ejemplo, con los brazos haciendo contacto con el torso, eso va a pasar, o sea, la latencia va a ser menor. Por eso los ok, brazos tienen que estar extendidos. bárbaro. Bueno, muchas gracias, Sebastián. La verdad que no tenía ese fundamento. Está bueno saberlo. ¿Escuchaste, Carlos? No, justamente porque recién entré a pedir que me lo repitieran. ¿Qué pasó? Ah, que el InBody necesitas tener los brazos extendidos para que no haya una falla. Por ejemplo, si los brazos están haciendo contacto con el torso, la corriente va a pasar por un recorrido menor, por lo tanto va a haber una falla en la lectura de datos. Entonces tienen que estar los brazos extendidos para que el recorrido de la corriente eléctrica sea total y no sea parcial. No tenga, digamos, Sí, yo lo que pasa es que preguntaba, porque obstáculos. justamente estaban diciendo que tenía que llegar a la altura de los hombros. Uno podría separarse sin necesidad de tocar el cuerpo, sin necesidad de llegar a la altura de los hombros. Por Ah, eso. bueno, pero es una cuestión De parece que estandarizar lo la podemos medida, digamos. calcular. Ojo, Claro. sí, Seba, tomo una cosa de lo que dijiste. Ojo, porque esto de la altura de los hombros en realidad era más que nada para el manubrio y para la balanza con bioimpedancia, que es monofrecuencia. El InBody generalmente tiene un agarre para cada mano y no se pone exactamente al costado, sino que quedan los brazos extendidos al costado del cuerpo. A ver, yo lo mostré en una diapo, quizá pasó ese percibido. Esperen que Sí, vuelvo a pasó, esa sí, diapo lo recuerdo. atrás. Una nenita ahí. Sí, era. Esperen que. vuel- La diferencia va a estar en esto, digamos. En el InBody, o al menos vamos a tratarlo así. InBody generalmente son multifrecuencia. Y entonces los brazos van así, al costado, extendidos y de costado. En cambio, en la monofrecuencia, esperen que no sé por qué no me responde, en la monofrecuencia teníamos con brazos extendidos como en esta imagen y como en la imagen que vimos en el ejemplo, con los brazos en extensión, pero a la altura de los hombros y los dos sosteniendo el manubrio. En cambio, como acá cada manubrio se agarra, sí, para cada brazo se agarra distinto, cada uno está y a la altura de o no a la altura, sino a la altura donde llega el manubrio con los brazos extendidos. Pero igualmente creo que aplica lo mismo de las partes del cuerpo en extensión, lo que comentaba Sebastián.
Esperen que ahora vuelvo la presentación a donde estábamos, así arranco de ahí. Denme un segundo y ahora seguimos. Bueno, vuelvo a compartir pantalla entonces y continuamos. Bueno, hasta ahí veíamos entonces bioimpedancia. Muchas gracias, Sebastián, por este aporte, porque está bueno. La verdad que no, yo personalmente no sabía del todo que era por eso que se extienden los brazos. Esto me lleva a que, ya que estoy en sinceramiento, debo decir, realmente la bioimpedancia no es un método que yo utilice, prefiero otros. Pero bueno, la realidad es que el método existe y yo se los tengo que contar y contarle no solo las ventajas, sino también las desventajas, más allá de cuál sea mi preferencia. Como yo en esto trato de ser lo más neutral posible y digamos le pongo o les doy la info que hay al respecto. Pero bueno, pasando a otro método de composición corporal es la antropometría. Y como veíamos al principio de la clase, con antropometría se puede llegar a evaluar desde el nivel químico en el 2 componentes, donde se evalúa masa grasa y masa libre de grasa, o en el nivel anatómico bajo el 5 componentes, ¿sí? Para analizarlo bajo el 5 componentes que analizan masa ósea, masa muscular, masa adiposa, masa residual y masa de la piel. En la antropometría, lo que es antropometría, vamos a verlo en mucho más profundidad las próximas clases. Sí, les puedo decir que nosotros, o digamos, las herramientas que están acá en pantalla son el de abajo de todo, se llama calibre de huesos cortos o Campbell 10, y acá tienen un ejemplo, y tiene estas ramitas, esto se abre y se cierra para medir anchos o diámetros, ¿sí? Como quieran llamarlo, de huesos. Puntualmente este Campbell 10 es para huesos pequeños. También tenemos la cinta métrica, que esta, si no recuerdo mal, era la que mostraba la clase pasada, cuando hablábamos de los perímetros, ¿sí? Que tiene que ser de metal, inextensible, sí flexible, pero que no se extienda, y que tenga este espacio en blanco, digamos, sin que no empiece el cero donde empieza la cinta, sino que tenga este espacio que se llama ciego. Y bueno, y hoy más temprano, a raíz de lo que comentaba el compañero, también mostré que estaba este plicómetro, que es el que se hace en Argentina, el Gaucho Pro. Con estas herramientas, obviamente, más una balanza, y esta que está acá arriba, en realidad que es para tomar talla, y esta de acá arriba es una de las maneras posibles de tomar la talla. Bueno, con estas herramientas lo que se evaluaría con antropometría es bajo el nivel de 2 componentes, ¿sí? Es a nivel químico, para evaluar lo que es masa grasa y masa libre de grasa. Y estas son las herramientas necesarias, digamos. Entonces, pensando en que es uno de los métodos de campo y que puede ser fácilmente trasladable, es fácil de llevar estas herramientas a un vestuario, por ejemplo, y poder evaluar a un plantel o medio plantel en una tarde, o en un rato de una tarde. Por supuesto que también depende y requiere entrenamiento de quien está siendo evaluado, ¿no? Para poder ubicar los puntos donde se realizan las evaluaciones en cada uno, y obviamente la velocidad, ¿no? Un evaluador entrenado va a poder evaluar mucho más rápido que alguien que recién está comenzando a dar sus primeros pasos en este tipo de evaluación. Pero bueno, un poco como les decía, digamos, ¿para qué utilizar la antropometría? Y bueno, para poder tener mayor información de lo que es la composición corporal. Por ejemplo, acá tenemos 6 mujeres distintas, ¿sí? Todas pesan 69. Y fíjense como a simple vista son todas diferentes en talla y mismo en composición corporal, ¿sí? Porque hay de distintos tamaños. Entonces,
con la antropometría podríamos, y bajo este nivel de análisis, ¿sí? El análisis químico con estas herramientas que son menos, porque para el otro nivel de análisis, ¿sí? El del 5 componentes, se requieren 2 herramientas más, o al menos una más. Pero bueno, bajo la antropometría y con el fraccionamiento en 2 componentes del nivel químico, podríamos evaluar a estas chicas y buscar la diferencia en composición corporal. ¿Qué podemos calcular con antropometría? Y bueno, algunas cuestiones las vimos que también se calculan en bioimpedancia. Masa grasa y porcentaje graso. Y acá, claro, por la diferencia que hacíamos al principio, ¿no? De esto de tejido adiposo y tejido graso. También, y esto lo vimos la clase pasada, que son la suma de 6 pliegues, el índice de masa corporal, el índice de cintura-talla y el índice cintura-cadera. Esos índices también se pueden determinar a través de la obtención o a través de las medidas que se hacen en la antropometría. Y por supuesto, si pasamos ya a evaluarlo bajo el nivel de 5 componentes, se puede determinar masa muscular y masa ósea también. Pero bueno, esto en realidad, lo que es antropometría y un poco más sobre ventajas y desventajas, lo vamos a empezar a ver la clase que viene. Esto que sirva un poco como intro para la próxima clase. Pasemos a otro método. Hoy usted por ahí se nombró el DEXA, pero otro método posible para evaluar la composición corporal es la resonancia magnética. Y este es el que se considera el mejor de los métodos para medir composición corporal, ya sea a la hora de medir masa muscular y cantidad y volumen de lo que es el tejido adiposo, en especial en el abdomen. No sé si alguno de ustedes alguna vez se hizo una resonancia, ya sea de cuerpo entero o de algún segmento corporal. Yo me hice. Carlos, vos dijiste, no vi quién hablaba, no sé a ver. Ok. Carlos se hizo, Sí, ¿algún sí, otro? yo. Sí, profe, yo de tobillo. Mirá, de tobillo bien. Acá Natalina aclara que se hizo de un segmento corporal. Carlos, en tu caso, permíteme que te pregunte, ¿te hiciste de cuerpo entero o te hiciste de alguna parte de tu cuerpo? Me hice de la cervical y de la lumbar. Ok, de 2 partes del cuerpo entonces. No sé si hay algún otro caso. Sí, lo que le quiero preguntar, por lo menos a los que se han hecho, es, ¿fue algo que tardó poco, que tardó mucho? ¿Cómo fue esa experiencia en cuanto a tiempos, por lo menos, de realización? 30 minutos más o menos. Media hora. O me pareció mucho a mí. Claro, no, está bien. Ahora, pregunto, Carlos, vos justo nombraste 2 partes del cuerpo. 30 minutos para ver las 2 partes juntas del cuerpo, o sea, no juntas, pero las 2 partes del cuerpo, o 30 minutos por cada sección del cuerpo que te evaluaron. No, creo que fue en general todo. Ok, muchas gracias. Y en tu caso, Natalín, ¿cómo fueron los tiempos para esa resonancia que te tocó hacerte? No me acuerdo, pero no fue. Yo creo que habré estado media hora, calculo. Ok, O un poco menos, creo. está bien. No, yo para saber, digamos, y, y hacer rápidamente una comparación contra lo que decía el compañero cuando lo evaluaron a él y a medio plantel en ese tiempo que lleva una resonancia, evaluar, aunque sea una parte del cuerpo, digamos, no es que estaban evaluando de cuerpo entero. Yo honestamente desconozco si un resonador puede evaluar en el mismo tiempo cuerpo entero o si solamente el segmento del cuerpo que se está haciendo foco. Pero a lo que voy es que acá ya tenemos a las claras, a buenas y a primeras, digamos, que hacer una resonancia va a llevar mucho más tiempo que poder hacer una evaluación por alguno de los otros métodos. Ni hablar que obviamente no podemos llevar un resonador a un vestuario, ¿no? O instalar uno en un vestuario. Entonces, ¿qué podemos decir de esto? Como más allá de estas experiencias y los tiempos, como principal ventaja es que la precisión es
muy elevada, y por eso es que se habla de este método como el gol estándar. La validez que tiene para medir grasa visceral y también la capacidad, o sea, tiene mucha validez para esto, para poder medir grasa visceral y para establecer las inferencias sin someter al sujeto a radiaciones, si no hay rayos X en este caso. ¿Por qué? Porque no emite radiación el resonador, así que eso también es una ventaja, considerando que una resonancia, aunque sea de segmento del cuerpo, lleva una media hora. Entonces imagínense si esa media hora fuera de exposición a rayos X y bueno, no está bueno que suceda así. ¿Qué desventajas tiene? Y bueno, el elevado costo y la baja accesibilidad que tiene a esta técnica, digamos. Un resonador, yo no sé cuánto estamos hablando, pero si imagínense que si hablábamos de balanzas de $15.000, incluso hay balanzas de esas de multifrecuencia que pueden llegar a estar $80.000, bueno, imagínense cuánto puede llegar a salir un resonador. Profe, ¿estos resonadores son especiales o un resonador hace varias cosas? No es un Pues- resonador, digamos, viste, de los hospitales. Incluso, a ver, ok. los compañeros contaron su experiencia bajo algo que se fueron a analizar, pero tranquilamente alguien que sufre un accidente lo levanta a la ambulancia en la calle y lo puede llevar a hacer una resonancia para ver de qué le está pasando. No, no, Bueno, en ese sentido sí. Lo que me refería a medir estas cosas que estamos viendo, si es un resonador especial o esos mismos que cualquiera va a hacerse por algún dolor o por lo que fuera, claro. tiene esta función. Está bien. Bueno, muy buena pregunta, Federico. No, es exactamente el mismo resonador. Lo que sí, obviamente, dependerá de dónde se haga foco para ver un segmento del cuerpo en especial o cuerpo entero, y ahí poder, digamos, evaluar como, con mayor amplitud todo. Pero sí, sí, es el mismo resonador, depende cómo se lo configure, es lo que se va a poder ver o qué resultados se está esperando que devuelva el resonador. Por eso hablamos de la baja accesibilidad a esta técnica como desventaja. Y también que otra de las desventajas es que si se realizan las mediciones de manera manual, requieren mucho material clínico, ¿no? Y que hay diferentes definiciones para los depósitos de tejido adiposo. Y eso va a depender en cómo se configure el escáner para poder hacer esta evaluación. Por eso digo, es el mismo resonador, pero se lo puede configurar de distinta manera para ver los resultados que se quiere ver. Digamos, depende cómo se quiera ver o qué se quiera ver, es lo que cómo se lo va a configurar. Hasta acá, no sé si se entendió o si surge alguna otra duda sobre esto. Uy, perdón, habían hablado al chat. Perdón, Florencia, no había leído que habían hablado, pero bueno, 20 minutos también para una resonancia de un segmento. Y claro, sí, totalmente, Carlos, no es apto para claustrofóbicos un resonador, que estás encerrado en un espacio chiquito y con ruidos. Y encima Encima, no te podés mover, no podés hacer nada, si te pica algo te la tenés que recontrabancar, ¿viste? sí, donde te moves o te rascas es media hora más hasta que se Sí, acomode y empiecen a hacer todo de nuevo. sí. Entonces, esta también es un tema como desventaja, digamos, de este método. Totalmente. Bueno, entonces continúo. Y bueno, nos queda como último método de los que vamos a ver hoy, la densitometría ósea o DEXA, que es absorción de rayos X de doble energía o densitometría. ¿Por qué? Porque lo que en realidad también hace es poder valorar el contenido de calcio dentro de los huesos, o sea, poder hablar de eso, de densidad mineral ósea y poder detectar si existiera o no algún tipo de problema a nivel óseo como una osteopenia, por ejemplo. Entonces, no sé si alguno se ha hecho un DEXA o no, pero preguntaban si hay acá en Argentina, hay, en Buenos Aires hay. Al final no averiguó el nombre de este centro. ¿Cómo funciona
este aparato, la persona se recuesta sobre esta superficie y este bracito que está arriba se mueve, se va desplazando, primero hacia un lado y después hacia el otro. Digamos, ¿vieron en las fotocopiadoras que pasa una luz que va y viene y después se escupe la hoja fotocopiada? Bueno, sería la misma situación, pero con este bracito que va un poco más lento, ¿sí? Y que lo que está haciendo es escanear a la persona que esté ahí. Por eso digo, oscila y se desplaza en este sentido, ¿no? Y lo que va a terminar devolviendo son imágenes como la que están abajo, ¿sí? Donde se va a evaluar más que nada contenido mineral óseo, pero permite evaluar también los otros tejidos. Entonces, como ventajas para este método, es que es una técnica no invasiva, que es fácilmente aplicable, y que la radiación en este caso, porque emite rayos X, es muy pequeño. Obviamente también es más rápido, si no tarda la media hora que tarda el resonador. Tardará 5 a 7 minutos. Y también obviamente la persona tiene que estar quieta, donde se mueva se repite. Pero no es lo mismo 5 a 7 minutos en un lugar donde no estás encerrado, si bien te pasa el escáner por encima, pero no estás encerrado. ¿Qué otra ventaja tiene? Y que mide diferentes regiones corporales. Y también puede medir masa grasa, masa muscular y densidad mineral ósea por separado. O sea, las puede medir o todas juntas, o sea, medirlas todas y poder dar la información de todo, o solamente buscar un dato en especial. Por eso las puede medir por separado. Tiene una precisión muy elevada y es muy confiable. Y lo que tiene de bueno es que hay una baja variabilidad en lo que es las mediciones subsiguientes. ¿Qué tenemos como desventajas? Bueno, piensen que la máquina es no es que hay un resonador para un aparato de densitometría ósea para niños, otro para adultos más grandes y otro, es uno solo. Entonces, ¿qué tiene? Tiene la misma medida para todos. Entonces, una persona donde tenga más de 1,90 m y este método ya le deja una parte del cuerpo afuera. Entonces, no va a poder ser evaluado por completo. Y lo mismo si fuera muy ancho. Si contando los brazos la persona tiene más de 60 centímetros, más de 58, según dice este estudio, y bueno, ya hay mucha dificultad para poder evaluarlo. No va a ser muy confiable en personas con un peso inferior a 40 kilos. Otra de las desventajas que tienen es que depende del estado de hidratación de una persona, y esto pasa prácticamente en todos los métodos, las medidas pueden ser muy variables. Y no tiene, o como última de las desventajas, no tiene una precisión muy grande cuando hay pequeños cambios en la masa muscular. Entonces, son las cuestiones que pasa midiendo el DEXA. Y que bueno, si bien fíjense que hablaba, vuelvo a las ventajas, ¿no? En masa muscular o masa grasa, que la puede medir y puede estimar en kilos, cuando habla de lo que es masa ósea, no da kilos de masa ósea, sino que habla de densidad mineral ósea. O sea que es otro idioma y no es ni mejor ni peor, es otro idioma, es simplemente tener que buscar después hacer las conversiones, pero toma otras cuestiones en cuenta porque lo que está midiendo era, como veíamos acá, el contenido de calcio en los huesos, y no exactamente cuánto pesa ese esqueleto. Entonces, hasta aquí hemos visto y creo que hemos podido responder las preguntas que nos planteábamos al principio. Si no hay consultas o dudas, estamos en condiciones de dar por finalizada la clase de hoy. Se usa mucho en osteopenia, ¿no? El estudio de DEXA. Exactamente, Seba, es una de las posibilidades, y como al medir el contenido mineral de los huesos, es el mejor método para poder determinar la salud ósea en cuanto a eso, ¿sí? El contenido de minerales. Por eso es uno de los métodos que se utiliza para detectar osteopenia. En el ramo Mejía me lo hice. Ah, mira, vos te hiciste una, no sabía.
Bueno, acá tenemos otro lugar donde hay DEXA entonces, en el Ramos Mejía. Sí, acá en 11. Claro. Bueno, yo sabía de un centro en Recoleta, pero es un centro privado. Y en el Ramos no sé cómo será para hacer, no sé si esto es algo que puedas hacerte, al menos en un hospital como el Ramos, tan libremente como para decir, necesito hacerme esto y que te den un turno. Eso No, y ahora menos. no, bueno, ni hablar, ni hablar. No sé los demás, si tienen alguna consulta o duda, si no, por hoy ya estamos y será que nos vemos la semana que viene nomás. Bueno, profe, saludos, buen fin de... Muchas gracias, gracias, profe, Sebastián. muchas gracias. Gracias, Gracias, Carlos. profe. Buen fin de para Gracias, todos. Hernán. Buen Chao, fin profe, de... buen fin de... Gracias, Fede. Gracias, Natalie. Buen fin de para todos. Buen fin de, profe. Buen fin de, Sergio. Nos vemos la semana que viene. Adiós.